el cargo de inspector es el cargo de mayor jerarquía al que se llega por medio de una prueba de selección, en el caso de cargos transitorios, que pueden ser provisionales o suplentes, o concurso, ¿no?, para titularizar. En este caso, nosotros vamos a desarrollar una secuencia de 12 encuentros. En los 6 primeros vamos a trabajar con la primera instancia evaluativa de la prueba de selección de inspectores, que es el informe de visita a escuela. Después tenemos como segunda instancia la entrevista personal y por último el coloquio. En los últimos 6 encuentros vamos a trabajar con la entrevista y con el coloquio. Esas van a ser, digamos, las prácticas que vamos a hacer sobre distintos contenidos de la disposición llamado a prueba de selección. ¿Por qué vamos a trabajar con la prueba de selección? Porque es lo que tenemos. En este momento no hay concurso para inspectores de nivel secundario. Lo que tenemos es la disposición de llamado a prueba de selección. La última fue la del año 2022. Para realizar esta propuesta yo me basé en esa disposición, la disposición de llamado a prueba de selección 2022. Que se divide en 3 ejes, ¿no? Un eje tiene que ver con sociedad, política y educación, que es el eje 1, que es más macro de la política educativa de la Dirección General de Cultura y Educación. El eje 2 especifica lo que es inherente al nivel secundario, ¿eh? Son los lineamientos políticos del nivel secundario y las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Y el eje 3 son las prácticas del inspector y de la inspectora, ¿eh? Es decir, es el más específico de la función de los inspectores y de las inspectoras, que se divide a su vez en las 4 dimensiones de la gestión que tenemos según todas las disposiciones, la de secretario, la de director y la de inspector, que es la dimensión política, la dimensión pedagógica, la dimensión técnico-administrativa y la dimensión comunicacional. Es decir, que según esta gestión de la Dirección General de Cultura y Educación, valga la redundancia, la gestión del inspector tiene 4 dimensiones. La política, que tiene que ver con el posicionamiento frente al rol, que esta gestión lo valoriza mucho, ¿no? Ser firme en el desempeño del rol de inspector como garante de la implementación de la política pública. En el nivel secundario, el eje central de la política pública es la inclusión de todos los jóvenes en nuestras escuelas secundarias, con ingreso, permanencia con aprendizaje y egreso con el título, porque ese es el gran déficit de la escuela secundaria. Tenemos que todos los chicos, o la gran mayoría, enorme mayoría de los chicos se inscriben en primer año, pero solamente el 29%, según datos de 2019, logra su título en tiempo y forma. Por eso, tanto éxito de planes como Fines Completa Estudio, Fines Pendientes de Acreditación, o el plan Egresar que se empezó a implementar en los últimos años. Después tenemos la dimensión pedagógica, que es la principal, que tiene que ver sobre todo con los procesos de enseñanza de los docentes y aprendizaje de los alumnos. La dimensión técnico-administrativa, que es muy importante porque es la que da soporte a las escuelas y de donde nosotros podemos sacar toda la información que nos va a permitir intervenir. Después vamos a definir bien qué entendemos por técnico-administrativo, que no es solamente producir insumos que tienen que ver con lo que requiere el nivel central, como un fin en sí mismo, sino para analizarlos y a partir de ese análisis poder detectar núcleos problemáticos de nuestras áreas de supervisión. Y por último, la dimensión comunicacional, que tiene que ver con la circulación de la información en forma fluida y democrática, que permite que llegue a todos los actores institucionales y que tiene que ver con la democratización del sistema educativo. Ahora bien, como nosotros dijimos, la prueba de selección de inspectores tiene 3 instancias, ¿no? La primera de las cuales, la más difícil, es la redacción del informe de visita a escuela. Vamos a arrancar entonces con las características de este informe, las partes que tiene, cómo son las distintas partes, y cómo tenemos que hacer para poder confeccionar un informe de visita a escuela que nos permita aprobar, para pasar a la instancia siguiente, que es la entrevista personal.
El informe de visita a escuela tiene que obtener como mínimo una calificación de 5 para que podamos pasar a la instancia siguiente. Y el promedio de las 4 notas de la prueba de selección tiene que darnos como mínimo 7 para que podamos formar parte del listado distrital, perdón, regional, que después se aplica distritalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, digamos, prioridad el titular del distrito. Si son titulares de 2 distritos, tienen prioridad en ambos distritos por las distintas bases que ustedes tienen. Entonces vamos a compartir el primer texto, que tiene que ver con el marco normativo de las pruebas de selección y las características del informe de visita a escuela. Ahí vamos. Esperen un segundo. Muy bien. Entonces, yo todo este material que vamos a compartir hoy, después se los voy a enviar por correo electrónico, así que les pido a todos que me manden por WhatsApp su correo electrónico, así les puedo enviar todo esto que trabajemos. ¿Eh? En principio, lo que vamos a compartir ahora es en qué norma se basa el llamado prueba de selección. Obviamente que la norma madre es el estatuto del docente, y dentro del estatuto del docente, todo lo que tiene que ver con las pruebas de selección está en el capítulo de los ascensos, y específicamente cuando el ascenso es transitorio, en el artículo 75. Ahí ustedes van a encontrar las condiciones que se necesitan para participar de las pruebas de selección, las instancias evaluativas, las características que tienen las mismas, está todo en el artículo 75. Complementario al artículo 75, tienen la resolución 824 del 05, que es muy importante porque completa aspectos no abordados por el estatuto. Sobre todo la organización administrativa de las pruebas de selección. En la 824, por ejemplo, están las distintas planillas, la planilla de inscripción, la planilla de devolución del informe de visita a escuela, la planilla de devolución del coloquio, la planilla donde se vuelcan las calificaciones de los aspirantes, la tabla de conversión, que es muy importante. Todos ustedes tienen que tener un puntaje de titular que se convierte en una calificación. Por eso, cuando yo les dije que eran 4 notas y el promedio tenía que dar 7, ¿a qué me refería? Me refería al informe de visita a escuela, a la entrevista personal, al coloquio y al puntaje convertido. El puntaje convertido surge de su puntaje de titular. Cuanto más alto es el puntaje de titular, más alto es el puntaje convertido hasta llegar a 10. Así que es importante que ustedes hagan el reclamo del puntaje de titular porque puede decidir que meritúen o no. Por ejemplo, si ustedes se sacan 5 en el informe de visita, 6 en la entrevista personal y 7 en el coloquio, son 5 más 6, 11, más 7, 18. Ustedes tienen que llegar a 28, ¿no? Porque 28 dividido 4 da 7. Si tienen 10 de puntaje convertido, llegan justo. Pero si tienen 9,50 de puntaje convertido, no llegan y no meritúan. Lo fundamental acá es merituar para conformar listado, ¿no? Ustedes tienen prioridad en el distrito donde está su base de titular, pero muy, muy frecuentemente se los convoca de otros distritos de la región o de fuera de la región porque no se cubren los cargos. Así que lo importante es estar en el listado regional. Muy bien. Vamos entonces a analizar este texto sobre el marco normativo. ¿Lo llegan a ver o lo amplío un poco? Ahí Sí, se ve mejor. ¿Sí? sí, Bueno, sí. acá, entonces, como yo les comenté recién, habla de que el marco normativo es el estatuto, la resolución 824, y lo que es fundamental, ¿no? Que es de lo que ya hablamos. La resolución de llamado a concurso o disposición de llamado a prueba de selección. Eso es fundamental. ¿Por qué?
porque ese es el corazón de la prueba de selección o del concurso, según el caso, porque ahí está todo. ¿Eh? Y sobre todo está el temario y la bibliografía. En este caso nosotros tenemos el temario y la bibliografía de la prueba de selección que se tomó el año pasado. No va a haber grandes cambios. ¿Por qué motivo? Porque sigue el mismo gobierno, ¿no? Al ser la misma gestión, aparte es el mismo director provincial de educación secundaria, es el mismo ministro de educación y la misma subsecretaria de educación. Los tres cargos más importantes que se vinculan con la educación secundaria son los mismos, así que no va a haber grandes cambios. Sí, por ahí agregan alguna cosa. Lo que agreguen, cuando salga a la disposición, yo la leo a la disposición y también lo agrego a la secuencia esta de encuentros que vamos a tener. ¿Eh? Pero bueno, la disposición es muy importante. La disposición de llamado a prueba de selección. Así que en el mail que yo les voy a mandar, aparte de todos los otros materiales, también les voy a enviar el llamado a prueba de selección. De todas maneras, ustedes van a la ABC y tienen todo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Muy bien. Bien. Vamos a seguir entonces. Bueno, acá te dice un poco lo que tiene el estatuto, ¿no? El artículo 75, prueba de selección y decreto reglamentario, concursos del artículo 76 al 88, esto más bien es informativo. La resolución 824, el contenido que tiene la resolución 824, lo que decía yo, aspectos operativos, el puntaje convertido, las planillas o formularios de inscripción, evaluación y designación. Sobre los formularios, tenemos la planilla de devolución del coloquio, la planilla de devolución de la entrevista y la planilla de devolución del informe de visita a escuela. Están en la 824, pero también están en la disposición de llamado a prueba de selección. Y no son exactamente iguales. Y lo que se va a aplicar es lo que está en la disposición. Porque la resolución 824 es del 2005, la disposición es del año pasado. Y este año se va a hacer otra. Y ahí entonces ustedes pueden verificar que realmente esta gestión que nos está gobernando busca un inspector con fuerte impronta, porque en la planilla de devolución se puede observar eso, con fuerte impronta como garante de la política pública en los servicios que supervisa. ¿Eh? Muy bien, eso se puede ver muy bien en la disposición. Después hay resoluciones y disposiciones. Por ejemplo, todo ascenso docente, bueno, se funda en un acto administrativo que la disposición, como ya dijimos, es en el caso de las pruebas de selección y la resolución en el caso de los concursos. En estas normas está el cronograma, los formularios para inscripción, evaluación y designación, la tabla de puntaje convertido, temario y bibliografía y documentos de apoyo. Muy bien. Después hay resoluciones, disposiciones y comunicaciones ampliatorias o aclaratorias que aclaran situaciones puntuales como docente con sumario o presumario, por ejemplo, con cambio de funciones, con servicios provisorios, transferidos, pero son muy puntuales. Lo más importante en lo administrativo está en tres normas: el estatuto del docente, la resolución 824 y la disposición de llamado a prueba de selección. Esas son las tres normas básicas que regulan el ascenso docente. Vamos a detenernos entonces en la prueba de selección de inspectores, que es para la cual ustedes se van a preparar este año. Como ya les dije, tiene tres instancias: informe escrito sobre organización, orientación y crítica del trabajo a nivel servicio, que todo el mundo lo conoce como informe de visita a escuela, entrevista y coloquio. Estos primeros 6 encuentros vamos a trabajar con la primera instancia: el informe sobre organización, orientación y crítica de trabajo a nivel servicio o informe de visita a escuela, que es bastante difícil porque tiene que tener una coherencia y una estructura que hay que respetar. Muy bien. Esperen que lo voy a ampliar un poco así se ve mejor.
El informe de visita a escuela es la primera instancia de evaluación de la prueba de selección de inspectores y tiene ciertas formalidades que hay que cumplir sí o sí, porque si no pueden quedar eliminados de las pruebas. La principal de las cuales es que es anónimo. En ningún lugar tienen que firmar o poner su nombre, porque si no se invalida la prueba. Ustedes tienen que crear una clave alfanumérica de una letra y 4 números que se introduce en un sobre y en el sobre se pone su nombre, ¿no? Para que después, al abrir los sobres, se identifican quién hizo cada una de las pruebas. Pero la prueba es anónima, ¿de acuerdo? Siempre tiene un encabezado estándar. Ustedes no van a desaprobar porque en el encabezado se olvidaron de algo, ¿no? Pero tampoco perdamos puntos por tonterías. Perdamos puntos porque nos equivocamos en algo importante, no por una tontería como algo formal. Siempre hay que encabezarlo. Ustedes, casi todos son directivos ya, menos Leonardo, creo. Ya saben, cuando hacen sus inspectores los informes, ponen Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Educación, Dirección Provincial de Educación Secundaria, Región 4, Región 5, la región que sea, ¿no? Distrito D, ¿eh? Escuela tal, autoridad que recibe, supervisor, fecha y motivo. El tema está que es anónima la prueba. Ustedes, cuando se presentan a hacer la prueba de selección, ¿no? Después de que se identifican con una clave alfanumérica, la meten en un sobre, en el sobre ponen el nombre, se cuentan los sobres, tiene que coincidir con la cantidad de aspirantes que están presentes, y después de que se hace todo eso, que lleva un montón de tiempo, y rezando de que no haya ninguna equivocación, se saca el sobre de la problemática. Se lee y a partir de ese momento ustedes van a ir a distintas escuelas cercanas al lugar donde se hace la prueba. ¿Eh? Entonces, ustedes no tienen que identificar la escuela. Por eso ahí, si ustedes ven que dicen región XXX, distrito XXX, escuela XXX, inspector XXX, autoridad, todo anónimo tiene que ser. La prueba es anónima. Muy bien. Entonces, ya con el munidos del objeto de visita, tienen que dirigirse a la escuela que les tocó en suerte, acompañado por un inspector que se llama el inspector acompañante, ¿eh? Que es el que va a estar con ustedes durante el desarrollo de la visita. Y acá viene, yo creo que ya lo saben, pero por las dudas tengo que decirlo. La primera aclaración fundamental. El informe de visita es un invento. No es la realidad de la escuela que van a visitar. A ver, ¿a qué me refiero con esto? ¿Quién ya lo sabe que tiene que hacerse así? ¿A alguien se lo contaron esto? ¿Participó de alguna capacitación de prueba de selección para inspectores? Bueno, lo explico yo entonces. Ustedes van a llegar a una escuela que, como todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, carece de documentación, no tiene todas las planificaciones, no tiene el proyecto institucional, el directivo que está a cargo no encuentra los calificadores están incompletos, los registros de asistencia están sin cerrar, y en general tiene bastantes falencias. Ustedes tienen 2 horas de tiempo para pedir todos los estados administrativos, hacer todas las entrevistas y observar las clases que desean observar para hacer su informe sobre el motivo de visita. Si ustedes van a pedir la realidad, es decir, van a pedir los estados administrativos reales, van a analizar las planificaciones, van a ver los acuerdos institucionales de convivencia y van a ir a un aula, ¿qué les va a ocurrir? Las 2 horas no le van a alcanzar. Van a llegar, después de transcurridas las 2 horas, vuelven a la escuela, ¿no? Y tienen otras 2 horas para escribir. Van a llegar a la escuela donde se realiza la prueba de selección con un desorden total y no van a poder armar el escrito. Por lo tanto, ustedes tienen que lograr que, según el motivo de visita, pedir los estados administrativos en la escuela,
¿no? Pero en realidad, pedirlos como un compromiso porque hay un inspector que está mirando y porque no queremos faltarle el respeto. Pero en realidad ustedes tienen que tener un esquema mental que sepa perfectamente qué se pide según el motivo de visita e inventar el problema en base al análisis de esos estados administrativos o de esas entrevistas o de esa observación de clase. Hacer una construcción libre pero coherente, ¿eh? Porque si no es coherente, estamos fritos, pero que no surja de la realidad de la institución que están visitando, sino que surja de ustedes. Todos hacen eso, porque es la única forma de volver al lugar donde está la prueba de selección y poder hacer el informe. Ustedes llegan a la escuela y en esas 2 horas piden algún estado administrativo porque no vamos a hacer unos chantas, ¿eh? Vamos a hacer que estamos mirando la realidad de la escuela. Pero en lugar de analizar el estado administrativo, empezamos a escribir ¿qué? El informe. Y nos llevamos el borrador y cuando llegamos a la escuela donde se desarrolla la prueba, lo único que hacemos es ir mirando ese bosquejo e ir pasándolo a la hoja definitiva. ¿Alguna pregunta sobre esto? Después se va a ir aclarando con el transcurso de los encuentros. ¿Qué tenemos que pedir para cada situación, no? ¿Quieren hacer alguna pregunta o continuamos? ¿Seguimos? Bueno, vamos a seguir. Entonces vamos a ver ahora la estructura de un informe de visita a escuela. Muy bien. Como dice ese esquema que yo armé, que está armado no por una creación original mía, sino que está armado en base a la lectura de diversos documentos de apoyo técnico de la Dirección General de Cultura y Educación para diversas pruebas de selección y concursos, y yo traté de armar algo que los pueda organizar. Entonces, informe de visita a escuela, ¿qué es? Es un texto que en función al motivo de visita es al mismo tiempo informativo, porque describe una situación institucional, y apelativo, porque está apelando a ese equipo de conducción y a ese equipo docente para que cambie algo que está funcionando mal. ¿Y cómo apelás? Hay diversas formas de escribirlo. Oriento a, asesoro que, sugiero que, indico que. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? El sugiere yo no lo recomiendo, porque nosotros no sugerimos. No le decimos si querés hacelo. El indico suena algo autoritario, pero cuando se trate de situaciones de vulneración de derechos de los jóvenes o de los niños, va el indico. Cuando se están transgrediendo reglas, normas, también se puede poner el indico. Pero lo más conveniente es siempre orientar a, asesorar a. Entonces, eso es un texto informativo porque describe una situación institucional que parte del motivo de visita, pero también apelativo, porque orienta, asesora, sugiere, indica, según los casos. El sugiere yo lo tacharía. Yo lo dejé porque en los documentos está a veces, pero no recomiendo poner el sugiero, porque aparte, esta gestión política que nos está conduciendo no quiere que sugiera al inspector, quiere que asesore y que oriente. ¿Por qué? Porque de las 4 dimensiones de la gestión, le da mucha importancia a la dimensión política que tiene que ver con el posicionamiento frente al rol como garante de la política pública. Muy bien. Seguimos entonces. Es un texto a la vez informativo y apelativo, que tiene cierta estructura que no se puede modificar. La tienen que implementar en sus informes sí o sí.
Tiene un encabezado que ya vimos. ¿Cuál es el encabezado? Dirección General de Cultura y Educación, perdón, Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Educación. Podés ponerle, si querés, Subsecretaría de Educación o no. Sí, la dirección de nivel o modalidad por la cual participás, Dirección Provincial de Educación Secundaria, bueno, todo eso que vimos. Eso es el encabezado. Después viene la introducción. Siempre tenés que empezar con una introducción teórica. ¿Por qué? Porque vos vas a ser inspector o inspectora. Por lo tanto, todo lo que vos vas a observar y todo lo que vos vas a asesorar se basa en un marco teórico y normativo que vos tenés que conocer. Y siempre tenés que arrancar con ese marco teórico y normativo. Por ejemplo, si es un motivo de visita supervisar la implementación de los AIC, Acuerdos Institucionales de Convivencia, no pueden faltar la Ley Nacional y Provincial de Educación, en cuanto que ambas propugnan para el nivel secundario la construcción de la ciudadanía. No puede faltar el diseño curricular, que habla de que la construcción de ciudadanía es un eje de trabajo de primer a sexto año. No puede faltar la resolución 1709 del 09, la resolución que regula la confección y funcionamiento de los acuerdos institucionales de convivencia. Todo eso lo vamos a arrancar con todo eso. Todo eso es necesario, pero no es suficiente. Todo eso le va a demostrar al jurado que ustedes, ¿qué? Estudiaron. Pero esto no es un examen escrito, esto es un informe de visita a escuela. Por lo tanto, lo más importante es el desarrollo y el asesoramiento, que son las otras dos patas del informe. Tenemos encabezado, introducción, desarrollo y asesoramiento. Después le mando todo. Muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Hablamos de cuál es la situación de la escuela respecto al motivo de visita. Si el motivo de visita es la implementación de los acuerdos institucionales de convivencia en la institución, entonces lo primero que tenemos que pedir, ¿qué es? Los acuerdos institucionales de convivencia. Si no los tiene, ya sería un problema grave. En realidad, nosotros cuando hagamos la simulación de visita a escuela, porque no deja de ser una simulación, como yo ya les dije, y nosotros tenemos que inventar lo que vamos a pedir y qué defectos le vamos a encontrar. Vamos a decir que sí los tiene la escuela, y después, a partir de su lectura, vamos a encontrar inconsistencias. ¿Por qué? Porque en el desarrollo tienen que surgir las inconsistencias, los problemas. Porque si la escuela es perfecta, no puedes hacer asesoramiento. ¿Y eso te sirve a vos en la prueba de selección? No. Así sea una escuela perfecta, nosotros vamos a inventar que tiene un problema. Respecto al motivo de visita, ¿no? Porque el problema, el recorte del problema que vamos a hacer en el desarrollo, nos va a dar la coherencia para hacer ¿qué? El asesoramiento. Por ejemplo, acá yo les escribí, desarrollo, estado de avance de la institución respecto al motivo de visita. Surge de relevar e interpretar insumos institucionales, la observación de clases y entrevistas. No en todos los motivos hay que ir a observar clases, ¿no? A veces sí, a veces no. Pero en realidad lo que se pide que son todos los insumos institucionales que tienen que ver con la problemática. Vos siempre te entrevistás con el director, siempre iniciás con una entrevista con el director. Y a veces también podés ir a ver una clase. A través del análisis de todo eso que vos pediste, tenés siempre que recortar ¿qué? Un problema o descubrir una inconsistencia. Porque en base a eso Perdón, vas a... disculpe, con respecto a lo que son los insumos, ¿se refiere a todo lo que está en el proyecto institucional? O sea, por ejemplo, no sé, el acuerdo de convivencia es un insumo. Por supuesto, pero también puede ser un insumo el libro de actas del Acuerdo Institucional de Convivencia, donde se asientan las transgresiones a las normas acordadas. También es un insumo el registro de asistencia. También es un insumo
libro de actas de comisiones evaluadoras. Todo lo que Todos sería son todo insumos. administrativo. Sí. Ahí va. También es un insumo, por ejemplo, antes era un insumo el PIC, el SIC y el TIC, y ahora son los resultados de los informes de avance y el RITE. Todo es insumo institucional, y según cuál sea el motivo de visita, es el insumo que vos tenés que solicitar. Listo. Por ejemplo, si es un motivo de visita sobre la enseñanza de la matemática, ¿qué tendrían que pedir? Los Yo acuerdos justamente ahora, departamentales, los acuerdos departamentales sobre la enseñanza y la evaluación de la matemática, las planificaciones de matemática, la parte del proyecto institucional de evaluación de matemática, los libros de temas y los registros de visitas al aula en clase de matemática que realizaron los directivos. Y nosotros mismos tenemos que ir a ver una clase. Y de todo eso tenemos que recortar un problema. Por ejemplo, que se enseña mal matemática en el ciclo básico del turno tarde. Y a partir de ese problema que nosotros recortamos, ¿qué viene? El asesoramiento. Y después el cierre, ¿no? El asesoramiento. El asesoramiento se puede hacer después de cada análisis o al final. Yo recomiendo hacerlo al final para mantener el orden. Porque si vos pedís las planificaciones y encontrás un defecto y asesorás por las planificaciones, vas al aula y encontrás otro defecto, pedís los acuerdos departamentales y encontrás otro defecto, y cada vez que encontrás un defecto haces un asesoramiento, se hace muy desordenado el informe. A mí me parece que es mucho más prolijo hacer el asesoramiento directamente al final. Entonces, asesoramiento puede intercalarse al terminar al terminar el tópico o al final del desarrollo. Yo recomiendo al final del desarrollo. Debe orientar, asesorar o indicar replanteos que permitan revisar las prácticas de la institución. Es una herramienta de trabajo colectivo institucional. El informe es un aporte del inspector a la mejora permanente de la escuela. Es una herramienta de trabajo para que el director logre que la escuela mejore. Por eso el informe, más allá de la prueba de selección, rápido. Ni bien visita la escuela, tiene que hacer el informe. Muy bien. Y por último, vamos al cierre. Se retoma el objeto de la visita, es decir, cuando vos después de que hiciste el asesoramiento, en función, porque el asesoramiento también tiene como ciertas formalidades. En función a la información relevada, esta supervisión orienta al equipo de conducción a... Bueno, después que haces todo el asesoramiento, ahora vamos a ver ejemplos. Tenés que hacer el cierre. Entonces, volvés al motivo de la visita y lo importante que es. Y haces una reflexión para que quede el mensaje instalado. Por ejemplo, si el motivo de la visita era la enseñanza de la matemática, porque vos detectaste inconsistencias, porque se está enseñando por afuera del diseño curricular en determinado turno, ciclo o en general en la escuela, vos tenés que cerrar con alguna frase que tenga que ver con la importancia de la enseñanza de la matemática. La enseñanza de la matemática debe partir de la construcción colectiva de conocimiento para la resolución de problemas, con el trabajo en base al error, bueno, una frase de ese tipo, ¿no? Y tenés que poner también en el cierre recomendación bibliográfica, relectura del diseño curricular o de ciertos autores. Y aparte, tenés que mencionar en el cierre que vos te comprometés como parte del equipo docente de la escuela a realizar un acompañamiento. ¿No? Es decir, que quede claro que no es que vos vas a ir y nunca más vas a aparecer por la escuela, sino que esto es una secuencia que se inicia con esta visita, pero va a haber visitas posteriores para evaluar cómo se están implementando las orientaciones realizadas.
Toda intervención del inspector tiene al menos 2 visitas. Una visita donde detecta el problema y da orientaciones, y una segunda visita para evaluar si se implementaron las orientaciones o no. Eso es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo es ir 2 veces en función a un motivo de visita. Y siempre se cierra con una frase alentadora. Seguro del éxito del equipo de conducción en el abordaje de este desafío, me retiro de este servicio educativo solicitando las copias de rigor en tiempo y forma. Digamos, es la formalidad que siempre hay que utilizar para la redacción del informe. Muy bien. Es lo fundamental en un informe de visita, la coherencia. Motivo de visita. El encuadre teórico tiene que ser en función al motivo de visita. Los insumos, indicadores, encuestas, observación de clases y todo lo que vos veas en la escuela debe ser coherente con el motivo de visita y el encuadre teórico. Ahí tenés que recortar el problema. Y a partir del recorte del problema, en función a ese recorte del problema, ¿qué viene? El asesoramiento y por último el cierre. Todo debe mantener coherencia. Hay un detalle muy importante, que es que todo insumo que se solicita debe ser analizado y se debe sacar una conclusión de ese insumo. Es decir, vos no puedes mencionar, solicito los registros de asistencia y no analizarlo. O solicito los proyectos pedagógicos de inclusión y no analizarlo. Todo lo que se solicita se analiza. Y a partir de ese análisis es que se recorta el problema. Perdón, José, te hago Sí. una consulta, ¿no? Porque cuando hablabas hace un rato del proyecto, cuando hablábamos de los acuerdos institucionales de convivencia y obviamente previo a esto también se trabaja con el proyecto institucional. Cuando haces la solicitud del proyecto institucional, la descripción, ¿no? Lo que estás diciendo ahora vos respecto a la descripción de este proyecto, ¿sobre qué abordás? Porque digo, el proyecto institucional es muy amplio también, ¿no? Claro, por ejemplo, si vos tenés un motivo de visita que es la enseñanza de la matemática, solicito al señor director el proyecto institucional, constato que el mismo se halla completo, tiene los acuerdos institucionales de convivencia, el plan de prevención del riesgo, bla, 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 y los acuerdos de enseñanza del departamento de matemática. Doy lectura a los mismos, porque no vas a leer todo lo otro. ¿Qué vas a leer vos del proyecto institucional? Los acuerdos de enseñanza del departamento de matemática. Claro. Y Pero es constato, decir, se menciona lo que tiene que ver el plan de prevención de riesgo. eso no mencionás nada más. Se Los menciona. acuerdos sobre entrada y salida de los alumnos, los acuerdos sobre intervención y prevención de situaciones de vulneración de derecho. Se puede agregar, entre otras cosas, porque digo, porque si Entre no otras, vamos a gastar gran parte de claro, la hora claro. de la escritura. Eso, digamos, para que el jurado sepa que vos conocés lo que es un proyecto institucional, nada más. Pero vos te tenés que detener en lo que es inherente a el motivo de visita. Entonces vos pedís los acuerdos departamentales sobre enseñanza y evaluación de la matemática y decís que es todo maravilloso, pero le tenés que encontrar un defecto. Le tenés que encontrar un defecto. Por ejemplo, que no atiende a la diversidad. Está bueno encontrar ese defecto. Es decir, que no prevé actividades heterogéneas considerando la diversidad de los alumnos. Entonces ya empezás a marcar un defecto. Entonces, ese mismo defecto después lo vas a encontrar. ¿Y qué tendrías que pedir después de pedir los acuerdos departamentales? Las planificaciones. Y lo vas a encontrar de nuevo ese defecto porque las planificaciones son con actividades únicas y homogéneas. Y eso también lo vas a encontrar en los libros de temas y en la carpeta de los pibes si vas a una clase, en la clase que vas a observar. Y entonces eso te va a dar pie para que vos después en el asesoramiento trabajes con la necesidad de hacer una reunión de departamento para reformular esos acuerdos institucionales sobre la enseñanza y la evaluación de matemática, atendiendo a la diversidad. Eso después se tiene que volcar en las planificaciones y en las prácticas reales de enseñanza en el aula. ¿Entienden? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Vamos bien? Muy bien.
Pero sí, casi siempre se puede partir del proyecto institucional, porque el proyecto institucional todo lo incluye, ¿no? Es más, el encuentro del martes próximo va a ser sobre el proyecto institucional. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo entonces.